Bienvenidos profesora Kenny y compañeros, yo soy Cesare Beccaria, autor del libro de los delitos y las penas. Nuestra compañera nos contará su análisis sobre un capítulo del libro. Mi nombre es Paula Andrea Martínez Calderón, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la institución universitaria Visión de las Américas. Actualmente estoy cursando el tercer semestre. Para la materia de Derecho Penal General, estamos realizando la lectura del libro de los delitos y las penas del ya mencionado autor Cesare Beccaria. Les voy a contar un poquito acerca del autor. Cesare Bonesa Márquez de Beccaria fue un jurista y economista italiano, autor del célebre Tratado de los delitos y las penas, del cual vamos a hablar hoy, obra que vino a representar los puntos de vista oficiales de la Ilustración en el terreno jurídico y que ejercería una gran influencia en las reformas penales posteriores. En este video les voy a contar sobre el capítulo de los hurtos. Cesare Beccaria menciona que hay hurtos que no contienen violencia, en el cual propone que estos sean castigados con una pena pecuniaria. ¿En qué consiste la pena pecuniaria? En una sanción monetaria para todas aquellas personas que quieran enriquecerse con lo ajeno. Esto ocasiona el empobrecimiento propio. Él menciona que si este tipo de hurto es sancionado con cárcel, las cárceles se llenarían de reos, lo que implica que las personas inocentes tengamos que contribuir al mantenimiento de estos. El libro que yo me estoy leyendo está comentado, es decir, en este caso Benjamin Franklin comenta el capítulo de los hurtos en el cual expone el caso de dos magistrados, uno inglés y otro francés. El magistrado inglés propone que a los ladrones indistintivamente sean ahorcados, mientras que el magistrado francés dice que la pena debe ser aplicada de acuerdo al delito, que es lo que propone Cesare Beccaria, que hay que tener en cuenta si el hurto contiene violencia o no contiene violencia. De esto depende la pena. Anteriormente, en el derecho romano, los esclavos eran castigados antes de que ocurriera el delito. ¿Por qué? Porque los amos querían hacerle saber a los esclavos que si cometían el hurto ya sabía que era con lo que les esperaba, que era sentir esa clase de pena si cometían ese delito. También los esclavos eran mandados por los amos para que hurtaran a los vecinos o a otras personas, pero esto los protegía el magistrado, mientras que ya la ley recaía sobre él. Analizando el texto de Cesare Beccaria y llevándolo a contextos de nuestro país, según el Código Penal General, en el artículo 239, se menciona que el que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de un aprovechamiento para sí o para otro, incurre en prisión de 2 a 6 años. Pero el Código Penal General también nos clasifica el hurto. Tenemos el hurto calificado en el artículo 240, que incurre en prisión de 6 a 14 años, solo si el hurto tiene violencia sobre las cosas o si sobre las víctimas están en condiciones de indefensión. La pena será de prisión de 8 a 16 años si tiene violencia sobre las personas. La pena será de 7 a 15 años si el hurto se cometiere sobre medio motorizado o sobre sus partes esenciales, sobre el combustible, etc. La pena será de 5 a 12 años si el hurto se cometiere sobre elementos que tengan que ver con la comunicación, con el acueducto, con el gas domiciliario, comunicación satelital y la energía en sí. Tenemos las circunstancias de agravación punitiva, que aumentará de la mitad a las 3/4 partes si la conducta se cometiere aprovechando las calamidades, el infortunio o peligro común, etc. También tenemos las circunstancias de atenuación punitiva. Estas penas se generan con multas. Esto es sobre cuando las personas toman prestado por unos días, pero con la intención de devolverla.
También tenemos el abigeato en el artículo 243, que es todo lo que tenga que ver con las especies agrícolas, como las especies bovinas, equinas o porcinas. Esto incurre de 60 a 120 meses y una multa de 25 a 50 salarios mínimos. También tenemos las circunstancias de agravación punitiva en el artículo 243A. Este consiste en una tercera parte a la mitad si concurre alguna de las siguientes circunstancias: si se presenta sacrificio sobre las especies, sobre si se falsifican firmas, se falsifican marcas, etc. Y en sí ya terminamos con las circunstancias de atenuación punitiva, que la pena será de multa cuando las especies se restituyeren en términos no mayor a 24 horas sin daño sobre las mismas. Teniendo en cuenta el libro de Cesare Beccaria y el Código Penal General, y analizando algunos casos que se han presentado en Colombia, podemos ver que muchas veces también se genera abuso de poder y tiranía. En este caso, hay personas que por necesidad les ha tocado hurtar y se les han aplicado sanciones de prisión, mientras que hay personas que de verdad constantemente están en estos delitos, como podemos ver en las calles cuando se genera el hurto en motocicletas. Realizan la captura de estas personas, pero a inmediaciones de horas los regresan a la libertad. Primero porque las personas no ponen la demanda como tal, y segundo porque no creen que sea un peligro para la sociedad. Mientras que una persona que por necesidad lo hace, de una le aplican la sanción de prisión. Entonces no estamos siendo como igualitarios a la hora de aplicar la ley. Lo mismo cuando me refiero al abuso de poder es cuando hablamos de la corrupción de los políticos, que ellos a la luz se ve los hurtos que hacen de los dineros del pueblo, y aún así ellos siguen disfrutando de estos. Entonces aquí vemos un claro ejemplo de abuso de poder. Entonces ya en sí podemos concluir que existen varias clases de hurto, que para eso también hay diferentes clases de sanciones, pero necesitamos es que nuestro país sea igualitario y que en realidad apliquen la ley como debe de ser. Yo, Paula Andrea Martínez Calderón, autorizo la institución universitaria Visión de las Américas para el uso de este material con fines académicos.